Hola tercero, hoy vamos a hacer un videito para que ustedes aprendan nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy será el texto, la oración y el párrafo. Muy bien. Al conjunto de varias oraciones que transmiten un mensaje se le denomina texto. Existen muchos tipos de texto. Por ejemplo, cuando yo leo un diario, la noticia es un tipo de texto, una receta es un tipo de texto. Cuando yo leo una canción, la canción es un tipo de texto. Pero lo que vamos a ver hoy es el texto literario, ¿sí? Relata hechos, los textos literarios, que suceden a los personajes. Ya empezamos a hablar de esto en el otro videíto. Por ejemplo, los cuentos y las novelas. Cuentos como El Soldadito de Plomo o todos los cuentos tradicionales que ya les conté antes, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Los Tres Chanchitos, Patito Feo, etcétera, etcétera. Y las novelas son cuentos que se cuentan por capítulos. En esta el personaje le pasa algo y termina. En cambio, las novelas, como en el caso de Dylan Kifke, al personaje principal le van pasando muchas cosas que se van hablando en los diferentes capítulos. Por eso la acción es lo más importante y acá en los cuentos el personaje es lo más importante. ¿Sí? La oración. Ustedes hicieron el taller de escritura 7 oraciones. Excelentes, muy bien. Esas no eran un cuento, eran oraciones sueltas para describir un personaje. Pero ya saben, desde primer grado, ¿qué es hacer una oración? La oración es un conjunto de palabras o una palabra que expresa una idea con sentido. Para que sea oración, tiene que tener sentido. Si yo digo muchas palabras y no digo nada, no es una oración. Si yo escribo una oración, por ejemplo, el soldadito, nieve, bosque, fue, rumbo, no dije nada. Escribí un montón de palabras, tal vez empecé con mayúscula, terminé con un punto, pero no tuvo sentido. La oración, para que sea oración, tiene que decir algo, tiene que ser una idea que expresa una idea, pero con que sea oración debe tener sentido, puede ser una palabra, si yo digo nieva, es una palabra y es una oración. Ahora, si yo digo en Bariloche nieva todos los días, es una oración más completa, ¿sí? Excelente. Entonces, la oración comienza con mayúscula, por eso Silvia está diciendo animémonos a escribir en cursiva, porque necesitamos la mayúscula con color para que se note bien la diferencia de las oraciones. Y termina con un punto. Este tema del punto es algo importante en el tema de hoy. Acá tenemos una oración que saqué del texto narrativo del cuento Soldadito de Plomo. Al verla, el soldadito quedó completamente enamorado y como pensó que a ella también le faltaba una pierna, decidió tomarla por esposa cuanto antes. Esta es una oración larga, necesitamos comas para poder respirar. Empieza con mayúscula y termina con un punto. Esta es una oración larga. En un texto, cada conjunto de oraciones referidas a un mismo tema se llama párrafo. Teníamos oración, ahora vamos a hablar del párrafo dentro de un cuento. Bueno, veamos un ejemplo de párrafo con el cuento El Soldadito de Plomo. Me fui dos, ahí está. Bueno, así comienza el cuento El Soldadito de Plomo. Dice así: todo comienza en la pequeña casa de una ciudad donde vivía, un niño debe ser de su, tengo la pantalla y no veo, de su cumpleaños. Nuestro amiguito había recibido como regalo de cumpleaños de su padre una caja misteriosa. Lleno de curiosidad, el niño abrió la caja y descubrió en su interior 15 soldaditos de plomo idénticos, con un porte elegante, fusil al hombro, pantalones blancos y gorra azul. Esto es un párrafo. Tenemos un espacio, tenemos una sangría y comienza el segundo párrafo del cuento. El niño aplaudió con gran alegría al ver sus nuevos juguetes y sin perder un segundo los sacó de la caja y los colocó en fila para comenzar a jugar. Sin embargo, el último de los soldaditos no era igual que el resto, pues le faltaba una pierna.
Aún así, el soldadito se mantenía firme igual que sus hermanos, y una vez que fue colocado junto al resto de los juguetes en la alacena, pudo comprobar un hermoso castillo de papel que se alzaba frente a él. Así comienza el soldadito de plomo. Cada uno de estos bloques se llama párrafo. Veamos el cuento El soldadito de plomo, todos sus párrafos. Esto no es para que yo se los lea ahora, pero fíjense, cada una de estas llaves celestes está marcando a un párrafo. Acá tenemos uno. ¿Y cómo se marcan? Porque tengo acá un punto aparte y empieza otro nuevo párrafo. Hay una sangría, que es un espacio en blanco, habla de un tema. En el primer caso era del regalo, en el segundo caso que había un soldadito que le faltaba una pierna, punto aparte y empieza otro párrafo. Acá vuelve a haber un punto aparte y otro párrafo. Cada párrafo es distinto, porque así son los cuentos. Si todos los párrafos fueran iguales, dicen lo mismo. No sería un cuento, sería cualquier cosa. Punto aparte, acá hay otro. Miren, Silvi les marcó en todo el cuento del soldadito de plomo cada uno de los párrafos. En cada uno de estos bloques de conjunto de oraciones con sentido nos dicen algo. Y en cada uno de estos párrafos hay un tema diferente. Seguimos. Un párrafo se reconoce porque generalmente comienza con un espacio llamado sangría, un espacio en blanco. Justo el cuentito que yo les puse no tenía, así que yo ahora se los puse para que ustedes los vean. Puede ser que no lo pongan. La mayoría de los cuentos sí lo tienen. Este espacio en blanco se llama sangría, lo que está con la flechita roja. Y cuando termina un párrafo se hace un punto aparte, quiere decir que hay un espacio para seguir escribiendo, pero se escribe un punto y se va al párrafo siguiente. Termina con punto y aparte, puede terminar con una pregunta, entonces tenemos un signo de pregunta, o con un signo de exclamación o puntos suspensivos. Es otra manera de terminar un párrafo. Todo comienza, acá tenemos otra vez el primer párrafo del cuento, y acá estamos viendo con rojo el punto y aparte. Fíjense que acá se podría llegar a seguir escribiendo, pero como terminó ese párrafo, terminó esa idea, terminó ese tema de ese conjunto de oraciones, hay un espacio y voy abajo con una sangría. Cada párrafo termina con un punto y aparte. Cada párrafo, como dije antes, es un bloque de un texto que desarrolla una idea. En el primer párrafo teníamos la idea de el regalo del soldadito de plomo, en el segundo párrafo nos enterábamos que a un soldadito le faltaba una pierna. Cada párrafo es distinto en cada cuento y tiene un tema. Uno, si lo ve con atención, puede darse cuenta. Miren, yo acá les puse otra vez el primer párrafo, otra vez el segundo párrafo, y les marqué con rojo cuáles eran el tema de ese primer párrafo. Acá tenemos la palabra regalo, que es importante, la caja misteriosa, porque el chico la abrió y le dio una sorpresa, con 15 soldaditos. O sea que en el primer párrafo nos enteramos del regalo, que era misterioso, porque uno cuando recibe un regalo está cerrado, no sabemos qué es, y adentro había 15 soldaditos. En el segundo párrafo, este bloque de oraciones, nos enteramos que a uno le faltaba una pierna. Así que lo más importante de ese párrafo es el tema. ¿De qué se habla este segundo párrafo? Que al soldadito le falta una piernita. Miren, les pregunto, ¿cuál es el tema del primer párrafo? Ya se los digo yo, ustedes lo vuelven a decir. Ayudita en rojo, sí, el regalo, la caja misteriosa con 15 soldaditos. El tema del segundo párrafo, sí, que a un soldadito le faltaba una pierna. Lo bueno sería que ustedes vayan leyendo de a poquito todos los párrafos del cuento e intenten solitos ver cuáles son esas palabras en rojo, las palabras fundamentales de cada tema, porque el autor de un cuento quiere que en cada párrafo se diga algo importante. En el primer párrafo, no sé, del cuento de los 3 chanchitos, eran que había 3 chanchitos que vivían solos en un bosque. Presenta a los chanchitos. Segundo párrafo de los chanchitos, que cada uno, como algunos eran holgazanes, eran vagos, querían bailar y jugar. El tercer párrafo, a un chanchito que quería hacer la casa de ladrillos.
Entonces, cada tema, cada párrafo, lo vamos a encontrar algo importante. Esto es importante que ustedes lo sepan. La palabra oración, la palabra párrafo, y que cada párrafo hay palabras importantes que me están hablando del tema. Entonces, tercero, hoy aprendimos algo muy importante. ¿Qué es una oración? Una oración era un conjunto de palabras que expresaban una idea con sentido. ¿Y qué es un párrafo? Aprendimos también que el párrafo era un conjunto de oraciones, por ejemplo, que estaban en un bloque que tenían el mismo tema, ¿sí? Entonces, volví a mirar muchas veces el video y este PowerPoint para afianzar, para comprender bien todo lo aprendido. Muchas veces, míralo. Te quiero mucho, Siwi. Y la última, ¡ja! Corazón.